Y si estas reformas son para recuperarle derechos a la población, ¿cómo por qué van a legislar en contra? Es decir, se pueden beneficiar casi 500.000 jóvenes y cómo van a decir que no genera ningún tipo de empleo formal. Están realmente creyendo que a los trabajadores y trabajadoras que tienen la precariedad quieren seguir teniendo a millones de colombianos en la precariedad laboral y en la informalidad. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirnos, por preferir este periodismo y por seguirnos recomendando. La última entrevista que tuvimos acá, justamente en este canal, tuvo o ha tenido miles y miles, que esperamos que sean millones de reproducciones, precisamente por el impacto que tuvo mediático. Esas declaraciones de Mauricio Valle, el sobrino de Jesús María Valle, eh, un líder de derechos humanos que fue asesinado en 1998, en plena época de paramilitarismo en nuestro país. Hoy la noticia pues tiene que ver con una reforma del gobierno nacional que básicamente pues está hundida en el Senado de la República. Se radicó una ponencia de archivo, esta es la reforma laboral. Tiene 8 firmas de archivo y con eso pues son 8 de 14 votos en contra de esta iniciativa oficial, lo que deja pues imposibilidades de superar su tercer de 4 debates de esta reforma del gobierno de Gustavo Petro. En contra de la reforma están el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático, Alirio Barrera también de este partido, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Nadia Blel de este mismo partido, Berenice Bedoya, Miguel Ángel Pinto del Conservador, Ana Paola Gudelo del Mira y Lorena Ríos de Justa Libres. A el Congreso de la República llegaron varias personas trabajadoras, personas del SENA, todos ellos pues protestando esta manera, digamos, o estos votos en contra de esta iniciativa. Y yo quisiera que oyeran a la señora Nadia Blel del Partido Conservador estas palabras que dijo cuando se le pregunta a ella qué decirle a todos estos trabajadores que estaban esperando esta reforma. Veamos estas palabras. Precisamente que esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable, una decisión que se tomó después de un ejercicio a través de diferentes audiencias públicas en diferentes regiones del país. Luego de unas mesas técnicas donde se llamó y se convocó al Ministerio de Hacienda para ver si esta reforma contaba con aval fiscal y lastimosamente no se presentó. Por lo tanto, esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica por parte de los senadores ponentes de la reforma. Senadora, el presidente. Bien. Ella es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado y además es senadora conservadora. Vamos a saludar a una de las personas que pues estuvo muy atentos, es exponente de esta reforma, el representante Alfredo Mondragón. Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos sobre estas palabras de la señora Nadia, ¿qué decir? Bueno, Camila, hay que decirle al país que se realizaron varias audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía, a los diferentes sectores. Varias de estas audiencias, algunos senadores priorizaban era que hablaran empresarios para decir que la generación de empleo básicamente dependía de quitarle más derechos a los trabajadores, pero que esa información que iban a recolectar en las audiencias, mesas técnicas, iba a nutrir el debate en la Comisión Séptima y ese debate no se ha dado. De tal manera que lo que están anunciando estos congresistas es el interés de hundir una reforma sin ni siquiera haberla debatido, pero además, recuerden ustedes que la ley 819 establece claramente que el análisis de impacto fiscal se puede dar, o el aval fiscal se puede dar en el trámite de la reforma, de tal manera que la reforma todavía está en trámite y todavía hace falta procesos de análisis y de pronunciamientos por parte del Ministerio de Hacienda, entre otros. Lo que yo creo es que es una decisión calculada, premeditada de varios senadores de buscar la manera de negarle esta reforma laboral, porque es tratar de corregir todos los daños que hizo la ley 789 de 2002, una ley que le quitó horas de recargo nocturno al pueblo colombiano, que le quitó porcentajes a los trabajadores y trabajadoras cuando trabajan días de descanso obligatorio, o sean dominicales o festivos, que les facilitó a los empresarios
reducir la indemnización por despido sin justa causa, que destrozó las garantías laborales para la juventud trabajadora y le quitó casi 40 años de historia de carácter laboral, el contrato de aprendizaje. Esta reforma que está presentando el presidente Petro es una reforma que lleva ya casi 3 años de discusión en el Congreso de la República, no la discuten y de manera intempestiva algunos quieren venir a decirle al país que Sí. votarlas, pero cuando es para recuperarle, entonces la dilatan o de un momento a otro, de un golpe de mano, pretenden hundir la reforma. Así que me solidarizo con el pueblo colombiano que está reclamando que se mejoren sus derechos laborales y decirle al pueblo colombiano que no queda de otra sino reclamar en las calles lo que está negando el Senado de la República en el Congreso. Ya vamos a hablar el tema de la calle, pero antes me imagino que no coincide con esa misma sensación de la señora Blel, de la senadora, que dice que no es una decisión política, sino técnica. En cuanto a esto, usted dice definitivamente es una decisión política. Claro, es una decisión política porque este Congreso de la República no ha dado demostraciones efectivas de sacar un informe de las distintas posturas frente a la reforma. ¿Cómo me van a decir que van a disfrazar de algo técnico en creer que quitándole más derechos a los trabajadores es la manera de generar crecimiento económico o de proteger nuevos empleos? Vean el país de México, creció en el salario creció más del 30% de ingreso real los trabajadores y trabajadoras en México, y México hoy es el país en todo el mundo con la menor tasa de desempleo. Así que aquellos que dicen que mejorarle las garantías laborales al pueblo trabajador es generar inflación, pero es quebrar empresas, pues no es cierto. Lo está demostrando México con unos incrementos reales muy altos del salario de los trabajadores y trabajadoras, y es el país con la menor tasa de desempleo. Así que yo lo que creo es que estos senadores están todavía en el pasado, están realmente creyendo que a los trabajadores y trabajadoras que tienen la precariedad quieren seguir teniendo a millones de colombianos en la precariedad laboral y en la informalidad. Y yo creo que el pueblo colombiano tiene que votar porque es el momento entonces de reclamarlo de manera enérgica, democrática, multitudinaria en las calles y también cobrarlo en las urnas. Creo yo que el pueblo colombiano tiene que tomar atenta nota porque esto es una bofetada a los intereses más básicos. Es que nosotros los congresistas ganamos 30 salarios mínimos al mes, se trabajan 3 días a la semana, 3 o 4 horas. ¿Y cómo así que estos congresistas le quieren negar los derechos básicos a los trabajadores que se ganan básicamente 1 o 2 salarios mínimos? Es realmente irrespetuoso, es realmente impresentable este Senado de la República que le niegue los derechos al pueblo trabajador, ahora diciendo que es una decisión técnica. Nadie les va a creer eso. Representante, yo sé que está en el Congreso, lo estoy viendo un poquito pixelado, un poquito harto pixelado, le pido disculpas, a ver si de pronto se puede eso, mover un poquitico más hacia afuera, que Voy a lo vemos intentar. demasiado pixelado. Pero en el entretanto, pues sí, en el ¿Haya entretanto, mejorado o no? a ver, a ver, a ver. Estoy yendo a una parte donde supuestamente hay mejor señal. Sí, porque está demasiado pixelado. Ustedes saben que en el Congreso de la República esto es, mejor dicho, el tema de la señal. Sufrimos siempre, porque evidentemente no hay internet, es decir, no hay wifi, entonces toca con los datos de la gente de los celulares y tampoco hay datos, muchos. ¿Ha mejorado o no? Me dicen. Vamos a ver si mejora. Ahí alguito, alguito. Sí, estoy tratando de ir aquí a un sitio que supuestamente mejoraba más. Vamos a Bueno, ver. ¿Ahí mejoró o no? yo creo que va a mejorar ya una vez pare. ¿Listo? Una vez pare, yo creo que empieza a mejorar un poquito más. Quería preguntarle precisamente por lo que dijeron las personas que se resistieron a esta reforma, y era que habían votado en contra de esta reforma por ser regresiva, por no generar un solo empleo, por inconstitucional, por inviable, que por eso radicaron esa petición
tendencia negativa a esa reforma laboral, ¿qué decirle a esas personas que creen que esto no estaría generando ningún empleo y que por el contrario, por ejemplo, estaría empeorando el empleo informal y demás? Pues quien diga eso le está mintiendo al país. La reforma laboral en los artículos 22 y 23 hablan de devolverle el carácter laboral al contrato de aprendizaje que lleva 23 años. Desde el 2002 le arrebataron los derechos laborales a los aprendices. No tienen derechos las mujeres a licencia de maternidad, no tienen derecho a vacaciones, a cotización a pensiones, afiliación a caja de compensación, a subsidio de transporte. Y esta reforma que ellos están buscando hundir les recuperaba el carácter laboral, es decir, se pueden beneficiar casi 500.000 jóvenes y cómo van a decir que no genera ningún tipo de empleo formal. Pero además un artículo que a propósito yo lo presenté y lo logramos y generó mucho consenso, y es el de la formalización de las madres de las madres comunitarias, que podrían beneficiar a más de 37.000 madres comunitarias que le han cuidado los hijos tal vez o han cuidado incluso a congresistas, y que ahora que llegan de congresistas le niegan esas posibilidades a personas que han dedicado su vida al cuidado de la infancia en Colombia. ¿Cómo van a decir que no genera empleo si da incentivos para que el Ministerio de Trabajo siga facilitando a microempresarios incentivos de nómina, de pagar entre el 25 y 30% de las nóminas para quienes contraten de manera formal a una persona, a nuevos empleos? Entonces, quien diga eso definitivamente es porque no se leyó la reforma y la quiere hundir sin estudiarla, o definitivamente es una astucia maligna para tratar de salvarse de la responsabilidad, pero con el cálculo anticipado de que básicamente no quiere que los trabajadores y las trabajadoras tengan derechos laborales. Mire, para la gente que tal vez está viendo esta entrevista, que está desde sus casas y no entiende un poco el trámite de una reforma en el Congreso de la República, por el momento, ¿tiene alguna posibilidad de vida esta reforma o ya se cae completamente esta reforma laboral? O sea, o está virtualmente hundida, ¿no? Pero en términos como si usted si le preguntara de vida, de porcentaje de vida, ¿tiene alguna esperanza? Mira, así como ellos decidieron radicar en un número mayoritario de congresistas en séptima una ponencia de archivo, pueden ellos revisar cuando llegue el momento del debate, tomar una decisión contraria. Pero la verdad es que me parece un mensaje supremamente agresivo que unos congresistas se atrevan a hacer una ponencia de archivo sobre la base, entre otras, decir que no hay un aval fiscal, cuando se sabe que un proyecto de ley puede entregar por parte del Ministerio de Hacienda, si hay impacto fiscal, puede entregar el informe o el aval fiscal que se acoja al marco de mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo, durante el trámite. Es decir, pueden entregarlo en cualquiera de los debates y faltaría el debate de la Comisión Séptima de Senado y la plenaria de Senado. Así que eso parece más una excusa que cualquier otra razón. Yo esperaría es que el pueblo colombiano le indague a esos congresistas que se atrevieron a poner esa firma de archivo y les pregunten a aquellos senadores que se eligen con los votos de las familias cristianas, que les piden diezmo, que les piden contribuciones a esas iglesias y con esas donaciones financian las campañas con las cuales llega al Congreso, si está bien que esos senadores de sus iglesias, por ejemplo, no les permitan tener mejores ingresos laborales, pero cuando van ustedes a la misa, sí pretenden sacarle una parte del ingreso. Me parece que es totalmente incoherente que un senador le pida diezmos en las iglesias donde ellos hacen cultos a sus feligreses, pero cuando vienen al Congreso le quieren negar mejores ingresos a sus feligreses por la vía de mejorar las garantías laborales. Y son garantías laborales que no son exageradas. Es que tenemos hoy la mitad de los trabajadores y trabajadoras en la informalidad. Es que tenemos hoy a millones de colombianos con el salario mínimo o con 2 salarios mínimos. Muchas de esas personas son las que acuden a esas iglesias y dejan no lo que les sobra, sino de lo poco que tienen. Y no tiene sentido que sus dirigentes, 2 senadoras de iglesias, le estén negando un mínimo de incremento, y es que si van a trabajar una hora nocturna, pues que le paguen un 35% por esas horas nocturnas adicional, que si va a sacrificar un día de descanso o incluso ir a la iglesia un domingo,
o un dominical, pues que por lo menos se le pague, como siempre había sido, el doble, ¿cierto? Un 100% adicional por sacrificar tiempo de vida con la familia o de su vida espiritual. Pero no, estos congresistas van y archivan una reforma que porque supuestamente es una decisión técnica. Nadie se lo cree y por eso le insisto al pueblo colombiano, si estos senadores insisten en mantener un voto de archivo, el pueblo colombiano va a tener que evaluar a cada uno de estos senadores en cada una de esas regiones y decirle al pueblo colombiano cómo es que votan. Y yo creo que tienen que reclamárselo en las calles y también en las urnas. Eso, ahí va. Entonces ya me quedan dos preguntas. La primera es, ¿el pacto histórico hace un llamado a marchas o este es un llamado suyo? El pacto histórico siempre ha sido un defensor de la Constitución y la Constitución plantea que la ciudadanía es el soberano. La ciudadanía es el soberano y el Congreso y las instituciones tienen que obedecer al ciudadano. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Y si estas reformas son para recuperarle derechos a la población, ¿cómo por qué van a legislar en contra? De tal manera que la ciudadanía tiene toda la potestad como soberano, como máxima expresión de la democracia en nuestro Estado colombiano, de manifestarse multitudinariamente, con los instrumentos democráticos, pero también que diga con energía y establezca quiénes son aquellos congresistas que llegan al Congreso a votar en contra del pueblo. Así que el pacto histórico ratifica su compromiso con la Constitución y la Constitución permite que el pueblo, que el soberano, le exija a las instituciones que obedezca al pueblo y que no le sigan obedeciendo básicamente a unos codiciosos, porque esta reforma laboral no pone en riesgo a los microempresarios. Decían mentiras en las audiencias públicas, que supuestamente el contrato de aprendizaje que laboraliza a cientos de miles de aprendices iba a quebrar a microempresas. Mentiras, las microempresas no están obligadas a contratar aprendices. Que iba a quebrar a las pequeñas empresas. Mentiras, solamente el 30% de las pequeñas empresas son objeto de contrato de aprendizaje, pero las medianas y las grandotas son las responsables del 84% de los contratos de aprendizaje y son empresas que tienen utilidades netas de billones de pesos que no los van a poner en riesgo. Así que son congresistas que realmente protegen es la avaricia y no realmente la justicia social y social. ¿Esta reforma se puede sacar por decreto vía gobierno nacional? No, porque de todas maneras por decreto tiene algunas posibilidades el gobierno de reglamentar cosas, pero después vendrá otro gobierno a querer tumbarlas. Lo que queremos con el presidente Petro, él decía, era establecer que esto no iba a ser entonces un gobierno autoritario y que iba a sacar todo por decreto, sino que era un gobierno democrático y le iba a solicitar al Congreso, que era la representación del pueblo, pues que hiciera leyes para que hayan derechos permanentes, no para que sean dádivas temporales. Esto no es para que se dan unas garantías temporales, sino para que sean permanentes y que sea un compromiso de las distintas fuerzas del Estado. Pero parece que los mismos poderes tradicionales siguen generando una presión supremamente poderosa en estos espacios institucionales, pero cuando los congresistas quieren ser congresistas, ahí sí van al pueblo colombiano a decirles que les defienden sus intereses, a ofrecerle dádivas, a ofrecerles lechona, a ofrecerles plata por el voto, ¿ya? Pero cuando es momento de no ofrecerle dádivas, sino derechos, ahí sí terminan votando negativo en contra del pueblo. Esto tiene que conocerlo el pueblo colombiano porque aquí se estaría votando principalmente contra los más humildes de Colombia, que son la mayoría del pueblo colombiano. ¿Hay riesgo, por ejemplo, que la reforma a la salud pues le pase lo mismo que con la laboral? Pues mira, yo creo que en este Congreso de la República hay riesgo de cualquier cosa. Si en este Congreso estuviera dominado por un pensamiento progresista de recuperar derechos, no estaríamos casi 3 años debatiendo la misma reforma laboral, la misma reforma a la salud. Cuando le pusieron a este Congreso reformas para quitarle derecho a la población, se la votaban rapidito. Pero cuando son reformas para recuperar derecho a la población y enfrentar la codicia y la corrupción, ahí sí las dilatan o las buscan hundir.
De tal manera que yo no soy optimista realmente y por eso llamo al pueblo colombiano a que sea vigilante, todos los ojos del pueblo colombiano en este Congreso de la República, y que si este Congreso decide votar en contra del pueblo, que el pueblo, como dice el himno, se lo demande y los castigue. Yo creo que es la única manera para que por fin hayan congresistas dignos del pueblo y no realmente unos mercenarios de los intereses más codiciosos del país. Yo creo que no está bien decirle al país que darle unas horas de recargo nocturno a los trabajadores los vaya a empobrecer a las empresas. No puedo creer que recuperarle derechos laborales a la juventud trabajadora sea empobrecer a ningún gran empresario ni a ningún mediano empresario. Eso es básicamente una codicia que no tiene sentido en este país. Por último, me gustaría preguntarle sobre la reacción del presidente Gustavo Petro apenas sucedió todo esto. Él, a través de su cuenta de X, dice: si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia. Pues está diciendo el primer mandatario que esto es una ruptura entre el Congreso y el gobierno. ¿Esto cómo lo ve usted? Pues si materializan el Congreso de la República y particularmente la Comisión Séptima eso que acaba de anunciar, creo yo que está rompiendo la relación armónica que debe haber entre poderes públicos. Le corresponde al presidente tener la iniciativa sobre varias materias legislativas. Esto es una iniciativa del presidente Petro, de su gobierno, de traer iniciativas por las cuales votó el pueblo colombiano en las urnas. Votaron por Petro porque querían reformas, porque querían derechos, porque ese cuentico que proteger a las empresas, generación de ingreso o generación de empleo o crecimiento económico igual a pérdida de derechos laborales o precarización laboral, tiene que ser superado. Ya está demostrado que eso fracasó. El pueblo votó por una opción de recuperación de derechos laborales para que haya prosperidad para todos y que no puede ser que unos codiciosos tengan grandes acumulación de capitales mientras al pueblo colombiano les imponen básicamente unos cuantos subsidios o salarios precarios, de tal manera que lo que está diciendo el presidente Petro es que si el Congreso rechaza estas reformas, las que fueron avaladas en las urnas del pueblo, pues lo que están ellos es destruyendo la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Y el pueblo tiene que reclamarle eso y hacerse sentir. La manera de hacerse sentir es manifestándolo públicamente y también cobrándolo en las urnas. Si el Congreso lo hace, va a tener un 2026 para que castigue a aquellas clases políticas que no les importó votar en contra del pueblo colombiano. Pues muchas gracias, representante. Vamos a estar muy atentos de este resultado final, de lo que pase con esta reforma en el Congreso de la República. Tanto, bueno, ya ha habido varios congresistas que han reaccionado a esta noticia, pero también varios gremios. Por ejemplo, el presidente de FENALCO, el señor Jaime Alberto Cabal, respaldó la decisión de radicar esta ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado. Y por otro lado, por ejemplo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, el señor Fabio Arias, hizo un llamado para que el próximo 18 de marzo la gente salga a las calles para apoyar esta reforma laboral. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República con esto. Seguiremos muy atentos. Gracias, representante Mondragón, y gracias a toda la gente también que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide suscribirse acá abajito y seguir recomendando este canal. Nos vemos más adelante. Chao.